Después del último turno, Jason regresó a casa más tarde de lo habitual. La luz del porche estaba fundida, la cerradura se atascaba y la puerta principal respondió con un crujido apagado. Dentro olía a humedad y a algo rancio. La mitad de los muebles ya no estaban. Los habían vendido para pagar facturas atrasadas. Mallory estaba sentada a la mesa, inclinada sobre un informe de turno, con una taza de café frío entre las manos. Apenas hablaban. El cansancio y la tensión habían reemplazado cualquier intento de diálogo. Al día siguiente, Jason tenía una cita con un auditor fiscal y pasó la noche frente al ordenador, editando, borrando y copiando líneas en los documentos contables, sabiendo que ya no había salidas reales. Por la mañana entregó un informe falsificado, firmando con un nombre alternativo al final del archivo. 48 horas después, las autoridades llegaron con una orden. El registro fue breve pero humillante. Los oficiales revisaron cajones, armarios y papeles con una mirada que no disimulaba el desprecio. Mallory apenas se movió del pasillo. Los vecinos miraban desde la acera con teléfonos en la mano. A la mañana siguiente arrestaron a Jason sin resistencia. El uniforme del mecánico fue sustituido por el traje anaranjado de los internos. Una semana más tarde comenzó el juicio. Los medios ya esperaban frente a la casa. Mallory renunció a uno de sus empleos para poder asistir a cada audiencia. La acusación aumentó los cargos al descubrir más inconsistencias y un déficit fiscal mayor al estimado inicialmente. El abogado defensor propuso aceptar la culpabilidad a cambio de una pena reducida. Jason, sin otra opción, firmó la declaración. Un mes después, el juez dictó sentencia: 5 años de prisión federal. En la sala, Jason no se giró. Ella no levantó la mano. La prisión federal de Beaver Creek, construida a mediados del siglo pasado, era un complejo de concreto con pasillos interminables y puertas metálicas idénticas que ocultaban celdas mínimamente equipadas. Tras su llegada, Jason fue registrado en menos de 10 minutos. Recibió un uniforme y fue asignado al bloque de lavandería, donde debía trabajar indefinidamente. Desde el primer día entendió que las reglas existían solo en teoría. Ningún guardia explicó el reglamento, y cada intento de hacer preguntas terminaba en burlas. Su celda estaba ubicada en una zona controlada por miembros de una pandilla callejera con la que no tenía relación alguna. Al día siguiente, desaparecieron documentos personales de su casillero de almacenamiento. A los 3 días, fue sancionado por un encontronazo accidental con un guardia en el comedor. Su reputación comenzó a construirse sin que él pudiera intervenir. Un interno conocido como El Perro se le acercó la noche del 4.º día. Mayor, con autoridad evidente, le dijo que debía dinero. No mencionó cifra ni origen. Jason no entendió el motivo, pero la amenaza quedó clara. A la mañana siguiente fue citado a una supuesta revisión médica. El guardia que lo escoltó lo condujo a un cuarto de mantenimiento sin señales. Dentro lo esperaban 3 hombres. Supo de inmediato que era una trampa. Intentó resistirse, pero uno de ellos le vertió un líquido corrosivo en el brazo. El dolor fue inmediato y cegador. Lo siguiente fue confuso. Sirenas, voces distantes, camillas. Lo llevaron a la enfermería bajo vigilancia armada. Las cámaras del área no funcionaban, y el registro de escolta desapareció. El médico diagnosticó una quemadura química grave con posible pérdida de movilidad. Jason quedó inmóvil, vendado hasta el hombro, sin saber si lo siguiente sería un traslado o su muerte. Solo escuchaba su respiración entre las paredes estériles. El diagnóstico fue concluyente: quemaduras de 3.er grado, daños severos en nervios periféricos, pérdida funcional de la extremidad derecha y deformación parcial del rostro. Jason fue internado en una habitación sin ventanas, bajo vigilancia constante. El silencio de las paredes contrastaba con el zumbido ininterrumpido del sistema de ventilación. Un guardia rotaba cada 12 horas, sin dirigirle la palabra. Una semana después, su esposa fue autorizada a entrar. Su reacción no necesitó traducción. Permaneció de pie varios minutos junto a la puerta, sin tocarlo, sin hablar, y luego se marchó sin dejar recado. Al día siguiente apareció un funcionario con traje gris y carpeta en mano. El director del penal, Lester Hobbs, expuso una solución fuera del protocolo.
declarar la muerte por complicaciones clínicas, eliminar el nombre de los registros federales, incinerar un cuerpo anónimo sin familia reclamante. A cambio, una nueva identidad. Ryan Mason, libre bajo condiciones estrictas, lejos del condado, sin contacto alguno con su pasado. Jason aceptó sin debate. Con ese cuerpo y antecedentes, no habría reinserción. 2 semanas después, en el informativo nocturno se emitió una nota breve. Muere interno por fallo multiorgánico. La urna fue entregada a Mallory junto a una carta formal del servicio penitenciario. La ceremonia se realizó al mediodía, con 10 personas y una lápida sencilla. Jason observó la transmisión desde una pequeña habitación alquilada en un barrio industrial, rodeado de empaques vacíos y un ventilador de aspas lentas. En su mano temblorosa sostenía un control remoto. La derecha apenas respondía. En el espejo del baño, su reflejo ya no coincidía con los recuerdos. Las cicatrices dibujaban líneas irregulares en la mejilla. Era oficialmente un hombre muerto, y en los documentos, un desconocido. Había perdido el derecho a ser nombrado, pero también había dejado de ser perseguido. El nombre legal de Ryan Mason figuraba en un contrato de alquiler sin adornos, firmado en un pequeño cuarto sobre una panadería cerrada, a 5 calles del edificio donde vivía Mallory. Trabajaba como guardia nocturno en un depósito de equipos eléctricos, con turnos que comenzaban al anochecer y terminaban al amanecer. No hablaba con colegas, evitaba registrar cualquier contacto y pasaba desapercibido para el vecindario. Cada noche, antes de ir al trabajo, recorría la misma calle, cruzaba frente al edificio de Mallory, observaba las ventanas del 3er piso, se detenía solo si veía luz encendida. Ella parecía mantener la misma rutina. 2 turnos seguidos en la clínica, un abrigo deshilachado, compras siempre en el mismo comercio de la esquina, ningún acompañante visible. Durante 6 años, Ryan repitió el recorrido, sin alterar los márgenes de su anonimato. A veces mudaba de empleo, cambiaba de ropa, buscaba nuevas rutas, pero siempre volvía al mismo punto antes de cada jornada. Una noche, notó una figura ajena junto al portal. Hombre alto, ropa informal, postura inmóvil, cigarro encendido. No reaccionó de inmediato. Pensó que era un visitante ocasional. Sin embargo, al 3er encuentro, comprendió que no era coincidencia. El hombre reaparecía a la misma hora, siempre solo, siempre observando. Una semana después, tras seguirlo discretamente, reconoció el andar, el perfil, el ademán de los hombros. Se trataba de Jamal Crooks, uno de los agresores que años atrás lo habían emboscado en la prisión. Ryan confirmó que vivía a pocas calles, en un departamento alquilado sin registros oficiales. Las noches siguientes se convirtieron en fragmentos de tensión contenida. No había señales de que Mallory lo reconociera, pero el solo hecho de su proximidad convertía cada minuto en una amenaza latente. Ryan volvió a soñar con pasillos oscuros, puertas sin salida y rostros que no habían envejecido. Durante las siguientes semanas, Jamal Crooks comenzó a aparecer con una frecuencia que excedía cualquier posibilidad de casualidad. Primero fue frente al supermercado donde Mallory compraba a última hora. Luego, en la parada de autobús cercana a su edificio. Más tarde, en el perímetro de la clínica donde trabajaba, apoyado contra una señal de tránsito, siempre solo, siempre observando. Ryan, desde la distancia, registraba horarios, recorridos y patrones. Lo vio acercarse a Mallory en la entrada del hospital, ofrecerle una sonrisa amable y extender un gesto de acompañamiento. Ella negó con la cabeza, sin detenerse. 3 días después, Jamal la esperó de nuevo, esta vez al anochecer, de pie junto a un árbol seco. Ryan redactó una carta anónima, adjuntó imágenes capturadas desde su antiguo teléfono y la depositó en la comisaría más cercana. No hubo respuesta. Decidió entonces revisar el arma que guardaba desde antes de su desaparición legal. Comprobó el cargador y ocultó el revólver en una bolsa deportiva. Mallory continuó rechazando cualquier interacción, pero Jamal no se alejaba. Su presencia se volvió sistemática, calculada. Ryan interpretó el cambio de ritmo como una señal. La vigilancia se había transformado en persecución abierta.
Elaboró una estrategia simple. Si Jamal la atacaba, intervendría, evitaría ser reconocido y desaparecería sin dejar rastro. Una noche, Mallory tomó un atajo habitual atravesando el parque comunitario. Jamal dobló por la misma entrada. Ryan, sin ser visto, lo siguió desde la vereda opuesta. Las farolas estaban intermitentes. Los arbustos ocultaban buena parte del sendero. En la zona de juegos, al fondo, se escuchó un sonido seco, parecido a un tropiezo o un forcejeo. Ryan aceleró el paso. Vio sombras moviéndose con rapidez. El teléfono no tenía señal. Por un instante dudó, pero el instinto superó el cálculo. Corrió hacia el lugar del ruido, sin medir las consecuencias. La confrontación comenzó con un gesto rápido y un sonido metálico. Ryan alcanzó a sujetar la muñeca de Jamal, justo cuando la hoja del cuchillo reflejaba la luz pálida de una farola. El impulso inicial no bastó para detener el ataque. Recibió un golpe directo en el hombro derecho que le hizo perder el equilibrio, pero no la determinación. Jamal mantenía sujeta a Mallory del antebrazo, sin intención de ceder. Ryan reaccionó empujándolo con fuerza en la espalda, lo suficiente para que el arma cayera al suelo. En un solo movimiento, Ryan la recogió y colocó la hoja en posición defensiva, obligando a Jamal a retroceder. Mallory se alejó, extrajo su teléfono y marcó a emergencias. Ryan no esperó. Se internó en la maleza lateral y corrió por una ruta paralela, dejando atrás la escena. A unas 4 cuadras, fue interceptado por una patrulla. La camisa ensangrentada, la postura tensa y la herida visible en el brazo bastaron para que los agentes lo retuvieran. No ofreció resistencia. En la comisaría lo separaron del resto y notificaron a una unidad especializada. Mallory llegó 1 hora después, llamada para una posible identificación. Se le mostraron imágenes captadas por una cámara de vigilancia cercana. Reconoció la silueta del hombre que había intervenido. Cuando los oficiales le pidieron confirmar visualmente, Ryan fue llevado a una sala contigua. Quitarse la capucha fue suficiente. Mallory no dijo palabra. Su rostro palideció al instante. Ante ella estaba Jason, desaparecido, declarado muerto, transformado por el tiempo y las cicatrices. El nombre en los registros era Ryan Mason, pero las autoridades ya verificaban la incongruencia. El informe médico, la presencia del arma en el suelo y el testimonio de la víctima respaldaban su versión. Defensa ante una agresión. Sin embargo, su anonimato había terminado. La verdad emergía en tiempo real. El proceso judicial se interrumpió bruscamente cuando, a las 48 horas del incidente, el hospital del condado notificó el fallecimiento de Jamal Crooks por hemorragia interna irreversible. El parte médico fue transmitido directamente a la unidad de delitos mayores. La policía publicó un comunicado urgente indicando que el agresor había muerto a causa de heridas sufridas durante un altercado, en un caso inicialmente catalogado como defensa personal. Al día siguiente, un medio regional filtró la identidad del defensor, Jason Barnes, declarado muerto en 2016. En cuestión de horas, la historia se propagó a nivel nacional. Reporteros se instalaron frente al domicilio de Mallory, captando imágenes, solicitando declaraciones. La fiscalía, bajo presión mediática, reclasificó el caso como homicidio, sin intención premeditada. La defensa legal solicitó audiencia a puerta cerrada, alegando riesgo para la integridad del acusado. Jason fue transferido a una unidad especial, recluido como individuo sin identidad jurídica vigente. Las autoridades no pudieron procesarlo bajo su nombre actual, y su estatus quedó en un limbo administrativo. Durante los interrogatorios, rehusó contestar preguntas sobre su desaparición, negándose también a participar en entrevistas con la prensa. Mallory concedió una sola declaración, breve y medida, en la que afirmó desconocer completamente la supervivencia de su exesposo y no estar en condiciones de validar sus decisiones pasadas. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto reconoció la legítima defensa, pero estableció una pena condicional de 2 años por usurpación de identidad y omisión deliberada. Simultáneamente, el Departamento de Estado inició el proceso de anulación de todo registro civil asociado a Jason Barnes. Al momento de su liberación,
No contaba con número de seguridad social, residencia legal ni acceso bancario. Era un individuo legalmente inexistente. El retorno al mundo real, que inició con un acto de protección, concluyó con su definitiva disolución como sujeto reconocido por el Estado. Tras su liberación, Jason evitó toda ruta conocida y se trasladó hacia el sur, instalándose en las afueras de una ciudad secundaria bajo el alias de Walter Mills. Rentó una habitación modesta en un hospedaje sin recepción nocturna y aceptó un puesto temporal como ayudante de carga en un almacén de piezas industriales. No presentó identificación formal, solo una copia de un contrato informal y una carta de recomendación escrita a mano. Durante los primeros días, su rutina se mantuvo en silencio. No utilizaba teléfono personal y evitaba hablar con otros empleados. Sin embargo, al 13º día, un fotógrafo independiente lo identificó en un mercado local y tomó varias imágenes a distancia. Una de ellas, ampliada, mostraba claramente la cicatriz en el lado derecho del rostro. La fotografía fue publicada bajo el título «El hombre que murió 2 veces». La repercusión fue inmediata. Cadenas nacionales replicaron el caso. Lester Hobbs, exdirector del penal de Beaver Creek, presentó su renuncia y fue citado a declarar. La fiscalía reabrió el expediente original sobre la supuesta muerte de Jason y lo convocó a una audiencia federal. Durante el interrogatorio, se le solicitó testimonio sobre la colaboración institucional que permitió su desaparición legal. Jason se negó a declarar, consciente de que cualquier dato ofrecido comprometería aún más su situación jurídica. Mallory, desde su residencia en Missouri, presentó una solicitud formal para revocar el certificado de defunción. Jason fue notificado, pero se rehusó a verla. El caso escaló hasta una instancia federal, donde se le propuso un acuerdo: renunciar permanentemente a todos los derechos civiles a cambio del cierre del proceso. Su abogado aceptó la condición. Al abandonar el juzgado, Jason no regresó al hospedaje. La última señal conocida lo ubicó en un motel en las afueras de Memphis. 3 días después, desapareció sin dejar aviso. La búsqueda oficial comenzó al amanecer. Una semana después de su última guardia nocturna, Mallory regresó al departamento poco antes del amanecer. El edificio estaba en silencio, los pasillos vacíos y húmedos por la lluvia de la madrugada. Al llegar a la puerta, notó un sobre sin remitente ni sello postal colocado con cuidado en el umbral. El papel era de baja calidad, doblado con precisión. Dentro, una sola hoja escrita a mano. El texto, breve y sin adornos, contenía fragmentos dispersos de una vida vivida en sombras, descripciones impersonales de barrios transitados, horarios laborales repetidos, menciones vagas a rostros conocidos. Al final, una frase aislada: «Tú fuiste mi única luz». Ese mismo día, oficiales de la policía local tocaron su puerta. Informaron del hallazgo de un cuerpo en el río, sin documentos válidos pero con cicatrices coincidentes con descripciones previas. El nombre en los papeles recuperados era Walter Mills. No había huellas dactilares registrables, pero el análisis forense confirmó que la caligrafía del sobre coincidía con muestras tomadas del expediente de Jason Barnes. Los medios fueron excluidos del procedimiento de identificación. Las autoridades no confirmaron la causa exacta de la muerte. Mallory no solicitó ver el cuerpo. Solicitó permiso en la clínica, tomó un día libre y se dirigió sola hasta el tramo del río donde fue localizado el vehículo. Permaneció de pie sobre el puente, sin protección contra el viento húmedo que subía desde la corriente. No había mensaje de despedida junto al cadáver, ni objetos personales significativos. Solo el sobre entregado, solo el cauce gris y opaco del agua. Esa noche, al regresar, desconectó el televisor, apagó cada lámpara de la vivienda y retiró fotografías de los estantes. El silencio persistía incluso con las ventanas abiertas. La historia había concluido, pero no dejaba tras de sí ningún descanso, solo ausencia. Las autoridades federales concluyeron el expediente bajo la clasificación de identidad no verificada. No hubo reclamaciones formales, y ninguna prueba adicional fue presentada para disputar la versión oficial. El cuerpo fue incinerado por orden judicial, y las pertenencias adjuntas al caso
fueron eliminadas conforme al protocolo de archivo. No quedó registro público de la ceremonia. Un mes más tarde, Mallory recibió un paquete sin sello institucional, marcado únicamente con la palabra no identificado. En su interior, una urna de metal oscuro, sin inscripciones adicionales. El documento que la acompañaba confirmaba el derecho legal a presentar una segunda declaración de fallecimiento a nombre de Jason Barnes. Completó el formulario sin necesidad de consulta legal. Semanas después, condujo hasta un tramo solitario del río Mississippi, lejos de rutas transitadas. Colocó la urna sobre una roca inclinada, retiró la tapa con cuidado y observó en silencio cómo las cenizas eran arrastradas por el viento hacia el agua. No hubo palabras ni ceremonia, solo el sonido constante del cauce en movimiento. En los 2 años siguientes, vendió su vivienda, abandonó el hospital donde trabajó por décadas y se trasladó a una ciudad pequeña al norte del estado. No ofreció explicaciones. En el nuevo vecindario se la conocía por su reserva, su hábito de vestir de negro sin importar la estación y su negativa a responder preguntas personales. Las fotografías que antes adornaban estanterías fueron guardadas en una caja que no mostraba a nadie. Cada noche, antes de apagar la última lámpara, leía en voz baja el mismo fragmento escrito a mano. El sobre estaba doblado en los bordes, pero las palabras no se desvanecían. En ellas se encontraba la única constancia de lo vivido. No hubo cierre legal ni consuelo institucional. Solo el registro silencioso de una desaparición sin retorno. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.